Si tu ego está un poco descontrolado, el acierto igual no te ayuda mucho. Llegamos al episodio 99 y entramos un poco en crisis porque yo quería que el 100 fuera un episodio importante. Consigo que Alberto Contador sea el episodio 100. Empezaron a llamarnos marcas. En ese momento, es un momento de éxito, es cuando el ego tiene que tirar para abajo, ¿no? Por ejemplo, hace poco un narrador ciclista me dijo literalmente esto: no me interesa aparecer en tu proyecto. ¿Qué hace la gente que no monta en bici? Eso es lo que yo me pregunto. Lo más importante en el emprendimiento son las personas. Yo me he dedicado en agencias creativas a vender por muchísimo dinero ideas, pero la idea no tiene ningún valor si no hay una capacidad de convertirla en algo. Porque tú además has emprendido ya no solo en este proyecto. Claro, yo he emprendido proyectos con millones de euros invertidos, pero toda esa parte más técnica, sí, claro, hace falta muchísima formación, pero yo creo que hace mucha más falta seguramente, porque eso lo puedes aprender en cualquier momento, el trabajo psicológico. Todo lo que está a tu alrededor es un recurso. Lo que tú tienes que es que ser la mejor persona posible. Tú tienes que pensar a qué tipo de profesional puedo entrar, y todos estos profesionales, por trabajo, tienen obligación de recibir ideas. No te preocupes tanto en, es que yo no sé cómo llegar a esta gente, porque te metes en su web, escribes al info y te van a responder. En toda negociación tienes que trabajar con las herramientas de la humildad extrema, pero con la confianza de que tu propuesta tiene un sentido. Pues tú mandas. Yo tengo una cosita que le doy así un botón, clic, sí, y ahí y empiezas, ¿no? Arranca la magia. Pero aquí ya estamos, entonces. Yo normalmente sí, suelo saludar, pero podemos cambiar el protocolo. Tiramos millas ya. Bueno, ¿no? Ya que podemos saludar a quien esté escuchando. Ahora mismo. Claro. Además, yo creo que deben ser bastantes personas. Pues buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo. Hay mucha gente que escucha podcast para dormir, ¿eh? Y yo en los aviones, por ejemplo. Es una de las cosas que más me ha gustado, quedarme así como un poquillo en los aviones escuchando alguna voz que mantenga el tono. Hombre, es que tú tienes voz profunda, ¿eh? Tienes voz de relajarte. Eso me dicen. Sí, ¿no? Hay algunos que me dicen, no, es que me relaja mucho tu voz. Y digo, bueno, lo entiendo como algo positivo, pero ¿y el contenido te gusta también? ¿O nos quedamos con la frecuencia? Con la frecuencia. Bueno, es que nos hemos juntado aquí dos que somos unos apasionados del podcasting, del audio. Del vídeo también, ¿eh? Porque al final aquí se cuida todo. O sea, aquí en Pevipe se cuida todo, que es donde estamos la productora que ayuda y casi se puede considerar, pues eso, co-founder, ¿no? Co-founder, que hemos dicho antes entrepreneurs y co-founders. Sí. De este podcast. Pero, bueno, si digo Alfredo la guía, igual a la gente no le suena tanto, pero si digo la obsesión ciclista de Fred, yo creo que ahí ya la gente se sitúa un poquito más. Depende a quién se lo digas también, claro. Bueno, es que realmente, fíjate lo que siempre he pensado yo de YouTube, es que eso es un mar, ¿no? de ideas, donde de vez en cuando coges una caña y pescas una que no te podías esperar, ¿no? Y dices, ostras, he encontrado algo que pues ya me acompaña casi en el día a día, que es un poco lo que me pasó a mí contigo, te lo tengo que decir abiertamente, con tu podcast, con tu idea, con tu proyecto, y es justo lo que me gustaría que expusieras, que explicases con más detalle, ¿no? De dónde viene esa obsesión ciclista. Así que el algoritmo funcionó. El algoritmo funcionó. Cariñito. Claro, además en este podcast ya sabes que como somos unos fanáticos también de las bicis, pues en cuanto la palabra ciclismo o ciclista está incluida dentro del título es más fácil para el algoritmo. Pero me fascinó, de verdad, me fascinó porque es uno de esos podcasts que estéticamente, que a todos los niveles, a nivel técnico, es aspiracional. Te lo tengo que decir, ¿eh? Después de los... Bueno, pero aquí tenéis una montada muy buena. No, o sea, sí. No es... Por favor, claro. por favor. O sea, a mí me han invitado a podcast de videoconferencia que no es que me guste mucho, en un Zoom, porque es muy difícil conectar con quien tienes delante, manejar los ritmos de una conversación y al otro lado también, de alguna forma, transmitir el respeto a quien te está disponiendo su tiempo. Eso con videoconferencia es difícil. Así que aquí tenéis una montada buena. Hombre, se le ocurra mucho, José, ¿eh? Sí, José, que está detrás de cámara. No se le ve porque está muy oscuro por ahí. No se le ve. Mira, podríamos... Está haciendo marcas de sonido. Me gusta porque podría ser un gesto, ¿no? Indicativo de... A partir de ahora que se comunica así en el podcast. ¿En Morse? En Morse. Bueno, a mí se me olvidó. Yo fui Boy Scout, o sea que controlaba el tema de Morse. He escuchado algunas de tus historias de Boy Scout. Sí, porque las compartiste. Yo creo que ya además Óscar Puyol
al cual, por cierto, le mandamos un saludito tremendo a Bueno, Óscar. lo tienes que traer a Óscar. Hombre, pero yo quiero que salga con el bigote, ¿eh? O sea, quiero sí. que traiga el bigote bien hecho. De hecho, él cuando vaya a grabar, si no ha traído su laca, te la va a pedir. No y me yo, digas. claro, a mí me pasó eso, ¿verdad, Óscar? Me pasó eso. Y en casa, la última vez que vino, porque hemos grabado varias veces, y yo tengo el estudio Sí. en una zona en casa, me pidió laca. Y yo dije, uy, pues no gastamos eso. No me lo puedo creer. No gastamos eso aquí. Y pensaba que era una broma. Yo le vacilé porque pensaba que era una broma. No era una broma. No era una broma. No, no, claro. Pero es que es uno de los tipos que yo creo que ha conseguido crear esa imagen y esa marca personal a través de una serie de rasgos que, bueno, pues en mi caso, quizá me lo decías hace un momento, es el pelo, pero que te reconozcan visualmente, el pelo blanco y ese tipo de cosas, pues ayuda. La marca personal. Ayuda. Y luego, bueno, de hecho, yo creo, no sé si Óscar llegó a tener un logo con el... No, ese era Hermida. ¿O era Armida? No, era Armida con el Hermida. bigote. O sea, Cuando se dejaron todos es el verdad. bigote, con Coloma. Vale, todos vale, sí, estos, sí. en Es que yo estos- pensaba que Óscar había hecho también algo así. Bueno, a lo mejor sí, igual. No lo sé, igual me equivoco, suena, pero- me suena. Pero... Y su padre, los dos, bueno, por separado, ahí Ajá. hay historias muy chulas. Hay O historias sea, que muy chulas. me lo apunto. Deberías. No, ya tengo alguna lista de los que me has dicho fuera de micrófono, porque fuera de directo más bien, porque delante del micrófono estamos prácticamente siempre. Pero me los he apuntado ya, ¿eh? Porque aquí hay gente que ha venido que también ha dicho, oye, tal. Luego verás la última pregunta cuál es, pero más o menos estamos ya tratando de conectar con ellos. Sabes que la producción aquí es casi lo más complicado. El que el invitado... Sí. No es que accedas, que tenga tiempo a poder venir aquí. Que una de las facilidades que le pones tú al invitado, en parte, es que tú te desplaces. Claro. Y eso es un valor que le das al podcast, que, por poner un poco en contexto, ¿no? Llevas ya más de 100 episodios. Grabados 106. 106. Publicados 102. Han pasado por el micro de tu podcast gente como el propio Óscar Puyol. Ha pasado gente también como Nico Abad, Carlos Coloma, Hermida, Alberto Contador, gente de las dos ruedas, porque tú al final la bici, digamos que lo utilizas como vínculo, o al menos esa era la idea principal Sí. de primigenia del podcast. Pero luego también te puedes encontrar a gente como Paco Roncero, Ujú. que también es triatleta en este caso, pero sobre todo es chef. Ujú. Entonces, Y muy bueno. y muy bueno, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Sí. ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde sale la obsesión ciclista de Fred, que es como se llama el podcast, Ujú. y en sí la propia marca que has creado? El proyecto de la obsesión ciclista de Fred surge originalmente en Tasmania. Anda. Veníamos de correr la maratón de running de Sydney, mi primera maratón. Yo no había corrido nunca una maratón. Y yo además me llevaba la bici porque en esa época no viajábamos en bici, pero sí que viajábamos llevando la bici. Ahora viajamos también sobre la bici, ¿vale? Hablo en plural porque es mi chica y yo, que llevamos 23 años juntos y compartimos negocios, todo tipo de emprendimientos y también la pasión por el deporte, estilo de vida y todo esto. Ella es co-founder también, ¿no? Ella es Se súper le- co-founder. Se Sí. le puede llamar Correcto. así. Sí, porque no estamos casados, pero tenemos todo a medias. Entonces, al final, pues es como si lo estuviéramos, ¿no? Y yo no terminaba de encontrar en esos tiempos, te estoy hablando del 2018, 2019 creo. 2019 yo no terminaba de encontrar un contenido que me estimulara lo suficiente dentro de mi locura por el mundo de la bici, que yo llevo desde muy chiquitín Sí. todo el tiempo con la bici. He corrido en todo tipo de disciplinas y yo, si vieras mi catálogo de bicicletas en casa, es una locura. ¿Cuántas tienes, más o menos? ¿Usables? Usables. Usables, es Bueno, decir, usables y bueno, realmente independientemente de su estado. que las puedo elegir hoy y decir, hoy, por ejemplo, cuando terminemos Sí. esto, yo saldré a entrenar. Bueno, pues 22, 23 que puedo Madre usar. mía. Luego, que en total, pues igual 30, 35. O sea, casi como un museo. Bueno, y perdí 15 o 20 porque entraron a robar en el trastero de mi padre en Madre algún mía. momento y desaparecieron unas cuantas bicicletas maravillosas de una época
pues bueno, de los 90 y finales de los 80 y bueno, pues se perdieron muchas bicicletas que hoy en día pues me encantaría tener, ¿no? Los que sean del mundo de la bici pues conocerán una marca que ahora ya vuelve a existir, que se llama Sunn, S-U-N-N, francesa, que en los años 90 fue muy importante. Yo corrí con ellos durante un tiempo. Todo amateur, ¿vale? O sea, yo siempre regulinchis. Bueno, pero hay que estar ahí, bueno. que al final la competición está en todos lados. O sea, si claro. tú te vas a cualquier nicho, independientemente de que sea amateur o no, ahí la gente, sí, vale, hay gente que quiere salir a disfrutar, pero mucha gente quiere salir también a competir. O sea, por eso digo que... depende cuando estés también, según en el momento de forma que estés. Ahora yo estoy volviendo a coger un buen punto de forma. Bueno, en esa época, cuando yo pienso en quiero crear un contenido que no encuentro, el tipo de contenidos que se estaban creando en esa época pues venían todos un poco heredados del producto que se hizo de Imparables, no sé si te suena, que luego acabó Santi Millán por ahí también, diferentes cómicos, incluso en los últimos tiempos llegó a estar Arturo Valls, pero se dedicaba a ese producto con Antonio Gasó, el dueño de Guys, que ya vendió Guys, pero bueno, esos son los que crearon ese primer producto de vamos a enseñaros las mejores carreras por etapas de mountain bike en el mundo. Y a partir de ahí, pues bueno, empezaron a salir un poco, pues, Joseph Akram, por ejemplo, que fue el primero de todos. Sí, que además, bueno, cuando estamos grabando esta entrevista es el último que has publicado, ¿no? Sí, correcto. O sea, sí. Y me interesaba mogollón conocer el Joseph de ahora, no el de hace 15 años o 10 años, el de ahora. Yo la tengo pendiente, es una que me apetece escuchar mucho. Sí, son 20 años de la primera marca personal en el contexto deportivo, ¿no? El primer no atleta profesional que es sponsorizado por Red Bull. Sí. Entonces fue algo que cambió mucho el paradigma de por qué este tipo que no compite profesionalmente está generando mucho más dinero que los que estamos compitiendo en triatlón, en mountain bike, en ciclismo, lo que sea. Pero bueno, en esa época yo lo que estaba viendo no me terminaba de estimular lo suficiente, sobre todo en las horas de rodillo, que es cuando me ponía a consumir digitalmente lo que se creaba. Y ahí pues empecé a tontear en Tasmania. Pues un día me compré una GoPro y empecé a tontear haciendo vídeos. Yo no salía, yo salía en bici, hacía rutas por ahí y iba pues hablando sobre conceptos X, lo que fuera. Y a partir de ahí empezó un poco la creación de contenido. Y nosotros somos creadores de marca, entonces mi chica empezó a jugar un poco con ello, que ella es muy buena creando marcas. Ha creado marcas para Fernando Alonso, para un montón de gente muy, muy guay en el mundo del deporte. Y bueno, pues ella siempre me ha visto a mí un poco como con aspecto de león por el tema de... tal. ¿Por qué será, verdad? Bueno, y por la nariz gorda y no tengo un poco rasgo que a ella le rasgo parecía. felino, ¿no? Sí. Rasgo felino. Bueno, eso lo tiene que explicar ella. El caso es que se puso a dibujar y sacó un logo que es un león con cabeza, con el casco, con las gafas de la bici y lo hizo en inglés, Fred Cycling Obsession y tal. Y dijimos, bueno, pues mola, vamos a tirar por aquí. Y ahí empezamos poquito a poco. Y luego ya la pandemia es cuando vi la oportunidad de que la inquietud me llevó a esto del podcasting. Y empecé al principio a tirar de amiguitos del mundo del sector. Suele pasar, ¿eh? Claro. Quiero decir, es una base que más o menos tienes asegurada. Sí. Es verdad, salvo algunas excepciones, pero digamos que el sector, si tú ya sabes moverte en el sector, es más fácil llegar a esas personas. Sí. Pero, ostras, hasta llegar a donde has estado y donde sigues estando, me parece muy complicado. O sea, porque creas un producto muy profesional. Y eso imagino que también tiene un trasfondo, que tiene también pues, mucho backup, tiene también muchos años de experiencia en sectores que no son del podcasting en sí. Porque hablas de 2020, 2019, 2020, eso es hace 6 años. Sí, pero realmente yo si tengo que ponerle una fecha a este proyecto, a mi proyecto, perdón, ¿Sí? De podcasting, la obsesión ciclista de Fred, se la pondría a no más de hace un año, cuando empezamos a grabar en vídeo. Hasta entonces yo estaba tonteando un poco con qué pasa con esto, hacia dónde me lleva. Y a lo mejor publicaba en un mes 4 en conversaciones y luego pues dejaba 2 meses que no publicaba. El primer año creo que hicimos 15 o 20. Pero yo ahí estaba un poco testeando qué tanto me gustaba esto, ¿no? Y aprendiendo y viendo qué quería hacer. Luego cuando ya pasamos a la oportunidad del vídeo, ya ahí la cosa cambia. Y sobre todo a grabarlo físicamente, ¿vale? Porque cuando hay una pantalla por medio,
facilitas la captación de protagonistas, pero... Yo creo que sacrificas mucho a través de una pantalla. Claro. Sacrificas la complicidad, sacrificas también la cercanía, que luego igual hay entrevistas que, independientemente de si son a través de una pantalla o en persona, salen igual de bien o mal, incluso. Claro. Pero toda la gente que ha pasado por aquí, yo creo que a ti te pasa algo similar, sale con esa sensación de que la cercanía también ayuda mucho a sincerarse, a quitarse un poco esa coraza que todos tenemos cuando estamos delante de un micro. Contigo es fácil porque estás acostumbrado a ello. Es verdad que estás casi siempre al otro lado, pero eres un muy buen comunicador. Me va a costar no hacerte preguntas, pero bueno, eso ya lo hacemos en el partido de vuelta. En el partido de vuelta, total, absolutamente, tengo mucha curiosidad. Pero hay un componente en mi marca que es la obsesión. Yo siempre he sido un poquito obsesionado con las cosas. Es decir, cada cosa que he emprendido en la vida o cada cosa en la que me he puesto, he querido hacerlo lo mejor posible, he sido muy competitivo, he aprendido muchísimo de los que lo estaban haciendo bien. Y este proyecto y esa obsesión me ha ayudado mucho a estar todo el tiempo mejorando. Yo en cuanto entraba aquí, una de las misiones que tenía es qué cacharros tenéis, quién está detrás operando, qué tecnología hay que yo me pueda estar perdiendo, pero lo hago sin darme cuenta. O sea, yo, si algo prima sobre este proyecto del que hablamos es quiero hacer el mejor producto posible dentro del mundo de la bici, que a veces me lleva a conectar con gente que no tiene tanto que ver con el mundo de la bici, como Neko Hacha, por ejemplo. Sí. 14 años siendo 3 estrellas Michelin, 14 años seguidos. Pero es que el tío es mágico. O sea, es una de las mejores conversaciones que hemos tenido. Él es runner, por lo tanto, de alguna forma le valido. Seguro que ha cogido una bici en su vida. Aunque sea unas 5 o 6 años, con eso ya vale. Con eso ya computa. Totalmente. La bici lo que tiene es eso, ¿no? Que yo creo que no hay persona casi en este mundo, seguro que siempre hay excepciones, pero que al menos haya dado una pedalada. Hombre, forma parte del protocolo del humano, ¿no? Claro. O sea, hay un momento en que tienes que aprender a montar en bici, ¿no? Entonces, porque luego se supone que no se olvidará jamás eso de montar en bici. Claro. Pero, quiero decir, fue la idea inicial. Luego tú has dicho eso, ¿no? Que has ido bifurcando un poco también esa idea, que al final es un poco lo que haces con la marca personal, lo que haces también con tu proyecto. ¿Cómo empiezas a gestarlo? O sea, ¿cómo empiezas a contactar con la gente? Porque al final, siendo tú tan emprendedor, hablamos de que esto empieza, pues sí, 2020, hace un año, digamos, como tal, con el podcast, como tú realmente quieres que sea, pero tú tienes una trayectoria amplia, pero más relacionada con el mundo, pues eso, de la publicidad, del marketing, no sé cómo orientarlo. Tú mejor que nadie lo puedes explicar. Sí, si tengo que aislar mi profesión, creo que la que más precisa sería es diseñador estratégico. Eso es lo que yo... ¿Y eso consiste en? Bueno, soy una persona creativa, pero que tiene un foco muy estratégico en todo lo que crea y propone de cara a poder crear productos que no existen, modelos de negocio que no existen, compañías que no existen. Y esto pues tiene mucho que ver con la publi, tiene mucho que ver con el marketing, tiene mucho que ver con el negocio en sí. Entonces depende a quién le esté contando quién soy. Si estoy intentando sacarle dinero, si fuera el caso, si fueras un inversor. No, de momento pues, conmigo has pinchado un hueso ahí. Bueno, tenía que intentarlo. Hay que intentarlo. Luego veremos a ver si hay algo por aquí. Oye, pero puedes seguir probando. Igual hay por aquí. Estamos en un bloque muy grande. Igual bueno, sí, ya en cuanto he entrado he visto muchas oficinas. Digo, puedes tocar ahí al timbre a ver quién te abre y a partir de ahí. Pero si estoy delante de un comité de dirección o si estoy delante de un posible fondo de inversión, trabajamos con fondos americanos, cosas así en mis otros proyectos, pues quizá toda esta parte del emprendimiento del podcasting, que es lo que más feliz me hace ahora y sobre todo yo creo que últimamente a lo que más tiempo le dedico, pues a lo mejor no hablaría sobre eso. Yeah. Pero también en términos de definición de qué es uno, conforme va pasando el tiempo y conforme la línea de tiempo vamos caminando sobre ella, te vas dando cuenta de que algo que a los 20 años es como muy importante, que es definirte, para intentar tener un poco de foco e intención de qué se supone que tienes que ser y qué se supone que tienes que atender. Sí. Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que la definición es una cosa secuencial,
que va sucediendo, ¿no? Que tiene que ver con las decisiones que tomas, pero sobre todo con los estímulos que dejas que permeen en ti, que dejas que influyan en ti, ¿no? Entonces, hay momentos de 5 años, de 7, de 10, en los que eres más una cosa que otra, pero yo ya tengo 47 años, esos bloques se van acumulando, y si tengo que definir hoy en día quién soy, me cuesta. Me cuesta porque depende a quién le quiera vender algo. Si estamos hablando ahora mismo del podcast, pues soy un podcaster, full. O sea, que eres capaz de ser muy camaleónico. Bueno, es que yo entiendo que una persona debería... O sea, a mí me cuesta mucho pensar y a veces incluso lo envidio un poco, las personas que a lo mejor pueden etiquetarse de una forma absoluta en un espacio de tiempo largo, ¿no? Decir, yo soy esto y soy esto durante 20 años. Ostras, a mí me cuesta mucho porque la curiosidad, entonces, ¿dónde está? Si la curiosidad de verdad la ejerces y de verdad eres una persona inquieta, es muy fácil que vayas morfeándote y convirtiéndote en todas esas cosas que vas aprendiendo nuevas. Entonces, yo ahora mismo soy una persona que está ejerciendo mucho tiempo en la comunicación e incluso entrando en terrenos radiofónicos, como por ejemplo en el que estáis profesionales, que habéis estudiado esto, yo no he estudiado esto, y estoy haciéndome un hueco ahí. Sí, pero yo siempre he dicho, bueno, para empezar, creo que lo he dicho en algún podcast, yo soy periodista de vocación, pero no de profesión, o de estudios, de profesión sí. O sea, yo soy filólogo. O sea, vale. Yo estudié filología, lo que pasa es que, bueno, siempre tenía muy claro que quería ser periodista. Lo que pasa es que ahí en Asturias no había periodismo y te la tienes que apañar. Entonces, por eso siempre he creído firmemente que la comunicación o la capacidad que tengas para comunicar está mucho más ligada a lo que tú puedas transmitir. O sea, y que la gente también compre ese relato, compre esa información por cómo la has expuesto o por cómo se la has contado. Entonces, yo creo que la comunicación muchas veces tiene mucho que ver con la manera de contarlo y lo convincente que puedas llegar a ser. En tu caso, has atrapado, yo creo que en parte por diferentes aspectos. Justo antes lo hablábamos del tono, ¿no? De cómo planteas una entrevista. Además, me siento muy identificado porque yo también soy de intentar plantear entrevistas muy reposadas. No me gusta tanto la acción, me gusta aprender, ¿no? Genuinamente me apetece conocer a la otra persona. De hecho, he igualado un poco el planteamiento, ¿no? Yo quería que esto fuese también, al igual que haces tú en tu podcast, una hoja en blanco. A veces tengo aquí mi tablet y tal. Sí. Me ha gustado ver que no hay nada apuntado por ningún sitio. Sí, a ver, es verdad que luego, por ser narrador, digamos, la capacidad de improvisación, digamos que es lo que más... practicas. Practicas, claro. Entonces, y interesante genuinamente por una persona, creo que es lo que tú haces también mucho en el podcast. Sí. Pero volviendo a esos inicios, por así decirlo, y todo el backup que tienes, realmente, ¿cómo te lo planteaste al principio? ¿Tú realmente creías que el proyecto que tú tienes iba a ser así o no? Bueno, has dicho exactamente lo que creo que es más importante. Creías. Creo que lo que más me pone y lo que más me motiva a mí en la vida es ejercitar el creer ciegamente en algo, sin ninguna duda. Es lo más poderoso y creo que es lo más en lo que más podemos influir los que nos dedicamos, profesionalmente o no, a crear contenido, poder conseguir que en el otro lado influyamos de la manera que sea en el entendimiento del concepto de creer absolutamente en algo, porque es una fuerza muy poderosa. Entonces, yo he creído que podía hacer, y me lo creo, y me lo sigo creyendo, que podía hacer el mejor producto posible dentro del espacio donde yo quería crearlo. Y entonces, cuando crees tanto en algo, empiezas a tener que enfrentarte con los malos de la peli, ¿no? Con los fantasmitas, que son, vale, ¿cómo lidio con el rechazo? ¿Cómo lidio con el rechazo de a quien invitas y te dice que no? Y te dice que no a veces de una forma incluso un poco grosera, ¿no? Y tú, cuando crees que has conseguido ciertas cosas en cualquier proyecto y ese creer en ti empieza a tener esa recompensa en la que se reduce mucho el síndrome del impostor y empiezas a de verdad encontrar muchos argumentos que sostienen esa creencia incondicional en tu camino,
empieza a ser un poco atacado ese sentimiento por momentos en los que vulneran esa fuerza, ¿no? que has conseguido construir y que te dicen, pues no me interesa formar parte de tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, hace poco un narrador muy conocido, ciclista, ¿Sí? muy conocido, español, me dijo literalmente esto. Me dijo, no me interesa aparecer en tu proyecto. Claro, en mis términos de conducta, Sí. cuando yo rechazo a otros, siempre cuido mucho y a veces le dedico mucho tiempo, porque a mí me invitan también a cosas, y cuido mucho cómo transmito el mensaje con el mayor cariño posible. Porque sé que al otro lado hay una persona, primero, que no conozco y que no la quiero influir negativamente en su recorrido. Y a veces no pensamos en que cómo interactuamos con los demás podemos hacer que esos demás luego cambien lo que sea, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que me respondiera de esta forma. Entonces, pues ahí pones a prueba esa creencia absoluta en ti, pones en juego también tus herramientas de estoicismo para decir, bien, vea, esto es una piedra, ¿vale? Es una piedra y una piedra es una piedra. ¿Bien? Ok. Yeah. Tú no puedes sacar ningún tipo de conclusión de por qué esta persona te está respondiendo de este modo. Lo que es verdad es que te está respondiendo de este modo y ahora depende de ti cómo lo aceptas. Si quieres, puedes elucubrar y puedes fantasear y puedes decir, ¿será que ha visto algo que he hecho que no le gusta? ¿Será que aquello que no sé qué puede ser que lo haya interpretado? Sí. No, eso no te va a ayudar en nada. Pero lidiar con el rechazo, que creo que seguramente que empíricamente en el humano el rechazo debe de ser lo más arraigado y doloroso que tenemos, ¿no? A cualquier edad. Seguramente que sea el conflicto en el que demuestras si realmente crees en algo. Entonces yo creo mucho en casi cualquier cosa que haga y bueno, eso hace que conforme vas avanzando en la vida, pues no sé, yo me siento muy feliz y muy tranquilo. Me siento cada vez más tranquilo porque voy viendo que en esas cosas en las que creo, cuando le aplicas la disciplina, claro, el trabajo, la curiosidad, el cariño, la generosidad, las cosas pasan. Bueno, mira, creo que escuché hace no demasiado que el deportista de élite está muy acostumbrado al rechazo, o sea, que el rechazo es su manera, a fallar. O sea, el fallo creo que en cualquier proyecto forma parte de él. Y además escuché una afirmación tuya que hiciste en aquel episodio de los 50, el episodio especial, que dijiste algo así como que de los fallos se aprende, pero de los aciertos también. Claro. Es una afirmación que me gustó mucho porque siempre te dicen, no, de los errores se aprende, pero de los aciertos también. Yo creo que en parte también tu éxito con el podcast es aprender también de esos aciertos y perfilarlos y mejorarlos y lidiar también con, no fallos, pero sí con ese rechazo del que hablamos, ¿no? Al final el deportista de élite también mejora gracias a eso, también por el acierto. Pero eso ahí, en mi opinión, tiene que ver con el ego. Es decir, si tu ego está un poco descontrolado, el acierto igual no te ayuda mucho. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros llegamos al episodio 99 y entramos un poco en crisis porque yo quería que el 100 fuera un episodio importante. Y habíamos conseguido pues, acumular una serie de invitados que, en cierto modo, hay un duendecillo dentro de ti que te está diciendo todo el tiempo, oye, que con este pedazo de histórico... No hay que bajar el pistón. Claro, el 100 tiene que ser la hostia y te corresponde tener un gran invitado en el 100, pero con ese reclamito como si me correspondiera por el trabajo realizado. Ya. Que yo lo pisoteo, reduzco todo lo que puedo el ego y lucho por intentar conseguir ese personaje. Consigo que Alberto Contador sea el episodio 100. Consigo un impacto gigante. Hemos batido todo tipo de récords en nuestro proyecto de audiencia. Hemos conseguido que Alberto se sintiera muy cómodo en una conversación, que dijera muchas cosas que no había dicho o que no había contado. Y lo está. O sea, se le nota. Bueno, claro, tú compartes con él. Sí, claro. Lo conozco en... Quiero decir, a ver, las distancias personales dentro de lo que es el trabajo y su gesto, por así decirlo, ¿no? Su estado en ese momento es de absoluta relajación y también de
estar disfrutando de la conversación. O sea, se le nota, se transmite. Conseguimos transmitirlo, pues me alegro mucho. La verdad es que fue todo muy bien. Pero yo creo que en el fracaso es fácil aprender, o cuando las cosas no salen bien, si eres una persona que ejercita mucho creer, y no solo creer en ti, sino creer en el propósito de lo que estás haciendo, ¿vale? Creer en ello, aunque eso vaya cambiando. Y luego, aprender de los aciertos, creo que tiene que ver con la reducción del ego lo máximo posible. Nosotros terminamos el episodio 100, empezaron a llamarnos marcas porque empezamos a aparecer en sitios, empezaron a proponernos contratos, empezaron a pasar cosas, porque cuando haces cosas pasan cosas. Eso es el único objetivo que tienes que tener en cualquier proyecto. Cuando haces cosas, pasan cosas. No esperes qué cosas, pero pasarán cosas. Y ahí, en ese momento, que es un momento de éxito, es cuando el ego tiene que tirar para abajo. El equipo quiere fiesta, el equipo quiere que vienen, te llaman, la familia, te dicen cosas, y yo en ese sentido soy siempre muy tiro para abajo, tiro para abajo, tiro para abajo. Y sabes de dónde vienes, sabes cómo te ha costado llegar hasta ahí o lo que os ha costado a todos, porque además es que otra de las características, o sea, lo de la bici no es algo casual, lo has dicho tú antes, ¿no? Que un poco la bici también nos lleva a igualarnos entre nosotros, ¿no? Al final es un utensilio, algo que utilizamos casi en el día a día, en muchos países, sobre todo pues del norte, de Europa, ¿no? Entonces, digamos que nos iguala a todos en el sentido de que tú siempre has estado ligado a la bicicleta. Entonces, no sé si realmente ese espíritu aventurero que has tenido siempre, porque ahora también incidiré, ¿no?, en todas las aventuras que has tenido ahí por sitios recónditos y remotos, pero ¿tiene algo que ver la bicicleta con esa forma de ver la vida, con esa actitud, esa personalidad? ¿Qué hace la gente que no monta en bici? Eso es lo que yo me pregunto. No entiendo cómo la gente no monta en bici. Porque hay muchísimas actividades al aire libre, hay muchos deportes al aire libre. Y todos son maravillosos y cada uno haga el que tenga que hacer. Pero la bicicleta tiene muchas cosas. Tiene la capacidad de que lleves la mirada más o menos a la misma altura que la llevarías si fueras andando. Así que a nivel contemplativo, tú puedes ver lo que te rodea de una forma muy parecida a cómo la vemos de una forma natural y humana, en términos de perspectiva. Puedes ir lo suficientemente rápido como para poder encontrar muchos lugares nuevos que descubrir, pero lo suficientemente lento como para poder disfrutar del camino. Caminando, todo eso se reduce y el guiso se reduce mucho. Sí. Pero en la bici tiene muchas cosas que además, si hablamos de los viajes en bici, que nosotros viajamos mucho en bici, a nada que empiezas a masterizar esto de colocar bolsitas y que llevar y que me sobra, que me falta y que necesito para poder dar la vuelta al mundo, empiezas a encontrar otros espacios vitales muy interesantes que trascienden el hecho de la bici. Pero para mí no hay una cosa que me haya hecho más feliz que creo que cualquier chavala con 7, 8, 9 años, esa primera bicicleta que tiene, le marca para todo, porque es nuestro primer vehículo de independencia. Es el primer... Yo me acuerdo de la primera vez que me regalaron una bici. Y te capacitó. Sí, podías ir al barrio de enfrente, podías... Tal cual. ¿no? Sí, claro. Sí. Cogías la bici o hacías alguna carrera, hacías alguna... Yo tampoco no era tan intrépido como tú, que yo he escuchado también algunas de tus historias que... O sea, eso lo de encontrarme con un puma, con un oso ahí en Canadá, en Estados Unidos, yo de momento eso no lo he estilado, pero sí que te acuerdas perfectamente de ese primer momento en el que te regalan esa bicicleta por Reyes, por tu cumpleaños, por la comunión, que también era como muy, muy habitual, ¿no? Y es cierto que es un medio de transporte que nos iguala a todos. O sea, ya los coches puedes tener evidentemente pues de alta gama, de baja, de media, lo que sea, las bicis también, pero que se entienda, ¿no?, que al final el propósito siempre es el mismo, o sea, el tener pues cierta autonomía. Y por eso digo que tus aventuras supongo que también han formado parte ya no solo de tu trayectoria personal, sino también profesional. Y la pregunta, en este caso, ahora que has hablado del bikepacking, o sea, ¿qué es viajar en bici? O sea, ¿qué es viajar con la bicicleta? Porque es un concepto, yo creo que muy relativo y que a día de hoy también está cada vez más arraigado. O sea, entre los amantes de la bicicleta, no sé yo si sabrían definir qué es exactamente viajar con la bici, como tú has hecho.
Yo tengo mi propia definición de esto. Ujú. ¿Vale? Para mí viajar con la bici es la mejor forma de expandir el tiempo. ¿Vale? Eso en mi caso. Yo en ese sentido soy una persona muy sensible a lo que veo y a lo que percibo y a lo que quiero que forme parte de mis emociones. Y con el viaje en bici, lo que nosotros nos dimos cuenta, mi chica y yo, porque viajamos, bueno, solo he hecho un viaje sin ella, que lo he hecho con un amigo, que hace poquito nos propusimos cuántas islas Canarias seríamos capaces de cruzar en 5 días, ¿no? Y bueno, y cruzamos 4 y pico. Pero es que nos pilló el temporal este que hubo en invierno. Sí. Fue una salvajada. Vientos muy duros y bueno, fue una locura. Pero la capacidad de expandir el tiempo en un tiempo en el que estamos como en constante pelea con lo que nos condena a vivir en un sistema digital en el que tenemos que atender tantas cosas y en el que no sé hasta qué punto uno puede sentarse y sentirse satisfecho del desarrollo de su día en el que está corriendo detrás de cada requerimiento de otro, ¿no? Y que además tú llevas ya una carrera profesional grande, has pasado por muchos sitios, aunque yo tenga algunos añillos más que tú, pero tú has vivido momentos en los que no era todo tan urgente, y eso que has trabajado en medios de comunicación. Sí. Que sabes que Estoy de acuerdo contigo. una cabecera, las urgencias como corren, ¿no? Mm. Pero cada vez la urgencia aprieta más, y viajar en bici tiene esa magia de expandir el tiempo, de que una semana parezca que hayas estado un mes. Entonces, si eres capaz de encontrar una actividad en tu vida, la que sea, que tenga la magia de expandir el tiempo, no hay nada más grande. Puede ser una artesanía, puede ser pintar, puede ser lo que sea. ¿Con qué actividad cuando te pones a ella, el resto del mundo parece que se ha parado y el tiempo no es una variable con peso, ¿no? Sí. Y ahora ocurre muy poco, es verdad. Claro, la mayoría de la gente que yo intento influir en todo el que pueda para que pruebe a viajar en bici, aunque sea un fin de semana, una noche. Muchos no tienen la suerte de poder compartirlo con alguien y les genera cierto rechazo también, o miedo, lo que claro, sea. Al final en muchos de los casos es todas estas cosas que sientes que no puedes controlar. Pero eso es lo bonito de viajar en bici, el que nos enfrentemos a cosas que habitualmente controlas en la vida, en el día a día. Tú sabes más o menos, bueno, sabes, no sé si sabes lo que vas a comer, pero más o menos, pero no te va a faltar comida, sí. No te va a faltar cobijo, sabes dónde tienes que ir después de esta charla a trabajar, tienes una serie de cosas que están muy controladas. Entonces la incertidumbre, cuando disfrutas de ella, cuando aprendes a disfrutar de ella, empieza a generarte ese poder mágico de expandir el tiempo. Y es una cosa maravillosa. Cuando consigues encontrar compañeros de viaje con los que poderte cruzar, pues por ejemplo, Escocia en invierno, ¿no? A nosotros nos decían, pero estáis locos, ¿cómo vais a cruzar Escocia en invierno? En Escocia hay un mes que es verano. Sí. Es que tienen un dicho los escoceses que ahora no sé exactamente cómo es, pero hay un mes que es verano, que creo que es junio o julio, y el resto es invierno, ¿vale? Entonces solo te recomiendan que vayas allí pues en junio o julio, ¿no? Nosotros nos fuimos en el peor mes de todos, que es principios de febrero. Ostras. Que es cuando, sí. Además coincidió que cayó la nevada más grande en los últimos 20 años. Se cerraron todos los ferries, que ya en invierno son pocos, porque no es como en verano que todos los días tienes líneas de conexión entre las islas. En invierno son poquitas, pero además con el temporal pues nos quedamos aislados en una isla donde habíamos acampado un día de sol y al día siguiente estaba la tienda completamente cubierta de nieve, ¿no? Y bueno, toda esa incertidumbre, a ver, ese no fue nuestro primer viaje, nosotros habíamos hecho una serie de viajes y ya habíamos aprendido esto de manejarlos. Al principio son nervios, es una inseguridad, pero poquito a poco en el día a día te vas dando cuenta de que, oye, pues si solo tengo que dar pedales, solo tengo que llegar a sitios. Y tiramillas. Cuando quiero paro, si quiero acampar aquí, pues acampo aquí. Se facilitan mucho las cosas y todo aquello que te asusta tanto lo llevas hasta el otro extremo y dices, pero si es muy simple, es muy sencillo, si solo tengo que moverme. Eso pasa también si haces yo creo que un viaje que puedes hacer por ocio, simplemente por descubrir. Te vas a X país y yo qué sé, pues si te empiezas a informar, intentas recoger información de internet, de lo que sea, puedes llegar a generar incluso un miedo
impuesto. Claro, Luego llegas allí y dices tú, pues tampoco... claro. Y me imagino que el viajar con la bicicleta, pues también tienes tus inquietudes, dices, ostras, no sé cómo me las voy a arreglar. Pero hay muchas prácticas que en viajes normales como los que estás haciendo mención te pueden valer luego para otro tipo de viajes más aventura. O sea, si tú vas, por ejemplo, pasado mañana a Turquía y nunca has estado en Turquía y dices, ostras, voy a echar 3 días o 4 días allí con mi pareja. Lo más probable es que para mirar dónde comer tires de Google, mires reseñas, cosas así. Bueno, pues eso es una primera cosa que te puedes quitar. Tírate a la calle y miras y donde veas que hay sitios donde hay gente que está comiendo y que parece que tiene buena pinta, pues te metes y pruebas. Entonces, ese tipo de cosas que es difícil hacerlas y que nosotros tenemos una cosa que nos genera una alarma, ¿no? Cuando alguien viene de algún viaje o alguna cosa y lo califica, ¿no? Dice, no, pues he estado en tal sitio y no me ha gustado. ¿Cómo que no te ha gustado? ¿Cómo puede ser que no te guste un sitio? Sí, ya. O sea, que primero, es una falta de respeto brutal para la gente que vive en ese sitio. Luego, ¿quién eres tú para opinar sobre si ese sitio te gusta o no te gusta? Diciendo, bueno, puede ser que encaje o no encaje contigo. Igual eres tú el que no tenías la actitud que tenías que tener para estar ahí, ¿no? Sí. Pero que es como cuando nosotros vamos, muchas veces estamos cruzando a lo mejor Eslovenia, ¿no? O Cuba, que cruzamos Cuba hace poco, y en un mes. Después a veces abres, si puedes coger internet, que en Cuba era muy, muy, muy difícil, pero dices, a ver si me estoy perdiendo algo. A ver si debería de ver algo por aquí cerca. Y me lo estoy perdiendo. Y me lo estoy perdiendo. Y entonces, pues, utilizas las herramientas digitales en las que existe valoración. Ya. Y entonces dices, hay gente que valora una cueva. Sí, ¿no? ¿Vale? Y dice, bueno, esta cueva le doy un 3,2. Pero ¿quién cojones eres tú para ponerle un 3,2 a una cueva, tío? O sea, eso no lo ha hecho nadie. Eso está ahí. Nunca lo he pensado, es verdad. Claro, es verdad. pues hay gente que valora un río, una poza. Pero ojo que tiene mucho poder, ¿eh? O sea, tiene mucho poder la valoración ajena. Pero ahí tienes un ejercicio para no formar parte de eso. Incluso, bueno, nosotros nos reímos de ello, ¿no? Pero es como... oye, vete, si te vas a un sitio, si te gusta más el rollo ciudad, te gusta más de tal, tírate, camina, mira... hay muchas formas de poder validar si un sitio es bueno o no es bueno, ¿no? Por ejemplo, la gente habla muy mal de Venecia, ¿no? Venecia es un sitio horrible, está todo lleno de turistas, en todos los sitios te engañan, no sé qué. Nosotros fuimos a correr la maratón de Venecia hace poco, porque bueno, pues es un sitio muy bonito y las maratones tienen cosas muy chulas, que es que te cierran la ciudad. Maratón de Venecia. Para que corras en ella. Es que yo estoy en Venecia... Y estás intentando imaginarte cómo sería. Intentando saber por dónde es la maratón, porque no es fácil hacer una maratón ahí. No sé si utilizan parte de la periferia. Claro. Ah, claro, porque digo... Pero luego hacen puentes flotantes solo para la maratón, para que hagamos idas y venidas por todas las zonas típicas, por la Plaza San Marcos. Es brutal, ¿vale? Sí. Que además nosotros nos tocó llena de agua, entonces pues corrías con el agua por las rodillas. Ostras. Estaba en ese momento el agua subida. Es que logísticamente me parece una obra espectacular. Pero ¿en qué oportunidades? Hace poco, este fin de fue la de Madrid. Sí. ¿En qué oportunidades tienes tú de correr por medio de la Castellana? Por medio de... En Manhattan, por en medio de la Quinta Avenida. ¿Cuándo? Pues en las maratones. Entonces, si te gusta correr, viajar a las maratones se ha hecho tan popular porque es muy difícil que tú puedas ver esa ciudad de esa manera, ¿no? Entonces, en el caso de Venecia sí, te sacan, o sea, empiezas desde Lejillos, tienes que coger unos autobuses, o sea, logísticamente estás 5 horas para la salida, ¿vale? Pero luego una vez que tiras el recorrido te vas acercando, es todo súper bonito, luego ya entras en Venecia, en la Venecia que todos conocemos, y ya pues vas zigzagueando, ¿no? Pero ahí, como te digo, mucha gente habla de Venecia sobre lo difícil que es encontrar un sitio donde comer decentemente sin que te engañen, cosas así. Sí. Bueno, tú pasea y cuando veas un sitio que tiene gente diversa, que tiene mesas grandes, que se están celebrando cosas. Eso es gente local que está celebrando cosas. Es decir, el cumpleaños de un abuelo, de un sobrino. Entonces nosotros pues utilizamos esas técnicas de viajes porque nosotros hemos viajado en bici, pero hemos viajado por todo el mundo, todos los años viajamos muchísimo. Entonces esa es una forma, vas andando, que tienes que intentar no molestar mucho porque claro, te quedas mirando a través de los cristales de los restaurantes y dices, mira, aquí se ve diversidad, veo gente local, eso más o menos lo valido, pero también hay mesas grandes. Es decir, la gente de la zona elige este sitio para ir a celebrar algo de la familia.
Por lo tanto, tiene que ser estar un de puta sitio... madre. Y ahí te metes. Entonces, ahí ni reviews ni hostias. Y a lo mejor las reviews no son muy buenas, pues porque ha venido ¿cómo se llama? Un crucero la semana anterior con 50.000 personas. No sé cuánta gente cabe en esos monstruos Sí. Flotantes. Pero igual coincide que justo... claro, han ido a lo mejor ahí a comer 500 y ha sido un desastre. Sí, pero bueno, mira, justo hablábamos antes del aprender del error. O sea, quiere decir que en este caso es algo circunstancial, meramente. Es algo que te puede pasar y... Claro. Hombre, lanzarse al vacío en ese caso entiendo que es complicado dentro de un mundo donde está todo tan regulado, todo tan estipulado y fundamentado, en teoría. O sea, si tú tienes esas reseñas y crees que pues o te generan esa confianza como para ir a X lugar, que yo te digo que soy seguramente víctima de ello y la gran Todos, mayoría que nos está claro, escuchando también. todos. Alguien me queda un 4,8 tal, este tiene un 3,2. Hombre, a ver, será mejor el de 4,8 que el 3,2. Bueno, Tienes que aceptar que te va a condicionar eso. O sea, no hay ningún problema. pero Puedes... bueno, también pasa dentro del mundo de la comunicación, o también en YouTube, los números Claro. son a su vez la ayuda y la condena. ¿Cómo lo llevas tú eso? Yo lo llevo bien porque creo que, o sea, estoy haciendo ahora mismo el proyecto que quiero. Es lo que siempre me ha gustado hacer y soy consciente de que al final tienes que inocular un poco de tu formato en la gente para que luego esas personas lo puedan comprar. Pero yo en general lo llevo bien. También es cierto que llevo muchos años haciendo podcasts relacionados, eso sí, solamente con el ciclismo. Entonces, yo creo que esa parte o ese momento en el que tienes que aceptar un poco que no siempre todo va a ir como uno cree, lo tengo ya asumido. Pero... Es bueno, yo creo que es bueno. Que vivimos un momento en el que tenemos... Bueno, claro, es que depende también la forma de entender las cosas que suceden, ¿no? Yo soy muy optimista. Súper optimista. Yo soy muy tranquilo, ¿vale? O sea, no sé si soy optimista, realista. Yo creo que pesimista no. Nunca lo he sido. Yo creo que soy realista, pero desde la tranquilidad, desde el sosiego. Además, a mí se me ve con una pachorra que no... Mi mujer me lo dice y dice, joder, es que es muy tranquilo. Digo, ya. Pues bueno, para lo bueno y para lo no tan bueno. O sea, al final tienes que explotar un poco tus virtudes. Y eso me permite verlo con cierta perspectiva. No me obsesiono si algo no funciona bien, si una entrevista no tiene buenos números. Bueno, con lo que me quedo es que me he quedado seguramente durante 1 hora y media con aprendizajes, con el conocimiento de una persona y seguro que he descubierto una historia maravillosa. Si la escucha más o menos gente, pues bueno, es lo que da rentabilidad evidentemente al proyecto, eso no lo vamos a negar. Pero creo que forma parte del aprendizaje, también que hemos dicho antes. Entonces... Yo creo que toda la información que tenemos hoy a disposición nos ayuda a que podamos mejorar lo que estamos haciendo. Porque tampoco... Este tipo de cosas no las hacemos para nosotros. Claro. En cierto modo sí, o parten de una intención personal, pero después hay una intención. Hombre, claro. Si no, quedaría contigo a tomar un café. Exacto. Si solo quisiera... No tendrías que grabarlo. Claro. Si no, prescindiríamos de José, prescindiríamos de las cámaras y nos pondríamos a tomar un café si solo quisiera conocerte, pero va implícito. Claro. Pero... todas estas oportunidades que tenemos hoy en día para la creación, a la vez también creo que complican mucho el propio juicio del creador, ¿no? A la hora de entender esa información o ese data. Porque, bueno, yo ahora ya más o menos sí que creo que me voy acercando mucho a que el resultado que se obtiene yo lo tengo más o menos ya anticipado. Porque van pasando y voy como perfeccionando mi expectativa, pero creo que también cada vez es más difícil. O sea, creo que hoy en día cualquiera que quiera emprender uno de estos proyectos, por mucho que tenga tecnología a su disposición, porque aquí hay tecnología profesional, pero con un iPhone, con un smartphone se podría grabar y luego con IA se podrían hacer los recortes y podríamos tener 3 cámaras aunque estés grabando con una. O sea, hay mucha tecnología a disposición
Creo que hay también una mala creencia generalizada de que cualquiera hoy en día puede crear un producto que trascienda. Y lo importante de todo esto, más allá del data o más allá de lo que nos hablen los espacios donde publicamos, es que no nos olvidemos nunca de los principios. Los principios que tú has aprendido con tus compis que llevan tanto tiempo en la profesión y con tantos otros que no conozco, con los que habrás trabajado, que son los mismos siempre, da igual lo que la tecnología evolucione, que es la disciplina, que es el estar muy abierto a cualquier cosa sobre la que puedas aprender, es perseverar. O sea, al final todos esos ingredientes son los mismos. Te dediques a lo que te dediques y cambie el mundo lo que cambie. Que hay gente que a lo mejor crece muy rápido, consigue cosas muy rápido, pues están perdiendo la oportunidad de darle a su producto la curación que necesita. Entonces, lo más difícil de un proyecto como este, o un proyecto en el que estoy yo, es aguantar. Es aguantar cuando todo parece tan idílico, a la contra, cuando empiezan a pasar las cosas. Claro. Que se pasan muchas. Cuando te empiezan a cancelar citas, cuando tu compromiso de publicar todas las semanas ya no puedes con ello. Es continuar y avanzar. Eso es lo que normalmente lo que yo considero que es el desafío más gordo de uno de estos. Porque tú además has emprendido ya no solo en este proyecto. O sea, tú eres un emprendedor. Este es el que menos. Este es el que menos. Claro. Claro, yo he emprendido proyectos con millones de euros financiados, invertidos, cosas grandes. Yo he sido CEO hasta hace poco de una startup tecnológica bastante grande. Yo vendí hace casi 2 años, más o menos. Luego tengo mi estudio de diseño estratégico que se llama Muga Musin, donde trabajamos de una forma muy exclusiva para clientes muy particulares, para aerolíneas, para pilotos, para cosas así. Y luego, pues si vamos remontándonos hacia atrás, pues he emprendido todo tipo de empresas, casi siempre mucho con corte tecnológico. Entonces, este emprendimiento en particular... ¿Es fácil para ti? Bueno, fácil... ¿O es más casero? Quiero decir, más tuyo, más que es lo que más tuyo lo puedes sentir. Es el más enriquecedor, yo creo. Vale. Es el más enriquecedor. Me abre oportunidades de, por ejemplo, conocerte, de estar aquí hoy un día charlando y estando en el otro lado, que normalmente soy yo el que está intentando meterme dentro de la gente. Pero es el más enriquecedor porque cada episodio que pasa, cada pasito que das, sientes cosas nuevas. Ya me dejo el topicazo del aprender o no aprender de cada uno de los invitados que vienen, pero sientes que estás avanzando sobre algo que a la vez es un descubrimiento y no sabes por dónde te va a llevar. Y ese tipo de dedicación, eso a mí me genera una energía brutal. Tú dices que eres un tío calmado, yo soy todo lo contrario, yo soy un torbellino, yo no paro. Pues no es la sensación que das, ¿eh? O sea, al menos en los podcasts da la sensación de todo lo contrario. Bueno, pero es que la serenidad es una de las cosas que tienes que trabajar también como parte de tu kit de herramientas. O sea, para mí, yo no podría haber hecho este proyecto con 27, 30, 32 años seguramente. Porque yo en ese momento estaba en un nivel de energía que quizá en el episodio 15 ya hubiera dicho, fuera, a por otra cosa. Y ahora no. Ahora... Es que tenemos mucha exigencia también, yo creo, de externa. Muchos outputs. Es verdad que, a ver, cuando te dedicas a un medio de comunicación o tienes ya cierta exposición dentro de tu nicho, quiero decir que cada uno evidentemente tiene más o menos exposición y creo que en parte si la sabes llevar, porque siempre hemos tenido, yo creo que incluso tú pues tendrás tus haters, tus comentarios negativos y demás, y haber llevado eso creo que te aporta también cierta serenidad cuando sabes que, bueno, pues que no puedes gustar a todo el mundo. Otra cosa es cómo lo expresen, ¿eh? Que esa es otra. Hay gente y si lo expresan de manera respetuosa, pues mira, genial, no pasa nada. Hay críticas que incluso son muy constructivas. Pero por eso te digo que transmites una serenidad que no sé si también en parte tiene que ver con toda esa trayectoria que has acumulado. O sea, porque has tenido muchos proyectos de emprendimiento
Y sí que me gustaría preguntarte cómo se abre la puerta al emprendimiento y si tiene mucho que ver la edad que tengas, el momento de tu vida en el que estés, todo lo que te engloba, pero cómo se abre la puerta al emprendimiento tú que has estado tanto tiempo con ello. Pues como uno la quiere abrir, es una pregunta compleja, pero bastante interesante porque el emprendedor, digamos, tipo, además creo que es una etiqueta que está empezando como a molestar, ¿no? Cuando aparece alguien y se etiqueta o cuenta que es un emprendedor y que ha creado una startup. Bueno, una startup es una empresa, ¿no? Es tampoco nada sofisticado. Yo creo que lo más importante en el emprendimiento, y normalmente así los inversores lo reflejan siempre, son las personas. Es decir, yo he sido vendedor de ideas toda mi vida y quizá la reflexión a la que llegué hace algunos años es que las ideas son gratis. Las ideas no tienen ningún valor. Cuando yo me he dedicado en agencias creativas a vender por muchísimo dinero ideas, que luego ganaban leones en Cannes y cosas así. Y a las ideas se les ha aportado una factura bastante elevada, pero la idea no tiene ningún valor si no hay una capacidad de convertirla en algo que signifique algo. Ya no te digo en algo útil, ni en algo que cambie algo, ni en algo que solucione un problema. Ni siquiera te digo esa idea que se convierta en algo. Si consigues que esa idea se convierta en algo que pueda mover las cabezas de quien sea, a partir de ahí hay un juego interesante. Entonces, de cara a que cualquiera piense en crear lo que sea, yo intentaría siempre... yo mentorizo gente que está emprendiendo y yo durante muchos años he sido profesor en varias universidades, en San Pablo CEU y en varias en másters de emprendimiento. A cada individuo a mí me ha gustado siempre tratarlo de una forma independiente, porque el momento vital y las circunstancias personales de cada uno influyen absolutamente en cómo esa persona va a percibir las cosas. Cómo perciba las cosas es cómo va a creer en ellas, cómo crea en ellas es cómo va a reaccionar, cómo reaccione es cómo lo que va a suceder. Entonces, emprender es esa cadena de cosas. Entonces, cualquiera que esté pensando en emprender algo, a mí lo que me interesa es quién eres tú, dónde estás en este momento, quién eres en este momento. ¿Cuáles son las cosas que te hacen despertarte por la noche, si es que sucede, si es que te despierta por la noche? ¿Cuáles son las ilusiones que tú tienes? ¿Cuáles son los miedos infundados y los miedos reales? Porque hay una diferencia entre lo que tú te imaginas que es un miedo que tienes a lo que realmente es un miedo, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que te van a convertir en una persona convincente, serena y capaz de dominar a un grupo de inversores que solo están ahí para hacer más grande su dinero. Entonces, si puedes dividir entre el emprendimiento autónomo, independiente, en el que no necesitas el apoyo de nadie, pues esa lucha es muy dura, pero depende de ti. Y ahí, a ver hasta dónde llegas. Si el emprendimiento lo tiras hacia la búsqueda del apoyo financiero para poder conseguir las cosas que tienes que conseguir, pues entonces tienes que entender que la gente que te está apoyando está apoyando a tu capacidad. Claro. Está apoyando quién eres tú. La idea se la suda. Que sí, que luego hay un modelo de negocio, que el modelo de negocio tiene que tener una lógica, que tienes que proponer algo que tenga un sentido, pero mucha gente se queda en ese valor. Se queda en el valor de he tenido esta idea que puede conseguir esto y hay este espacio de mercado. Bien, vale, como estas los inversores reciben 800 al día. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Y cómo me seduces? ¿Y cómo me conquistas para todo lo que va a ir pasando mal? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te enfrentas a esas cosas? Ya. ¿Crees que falta conocimiento ¿De emprendimiento? De emprendimiento y también de cómo enfocar ese tipo, incluso enfocar las ideas que tienes para saber por dónde tirar? Hombre, claro. Existe la falta de conocimiento más técnico, es decir, no tenemos conocimiento en ninguno de los sistemas educativos esenciales y elementales. Se nos forma sobre cuestiones básicas de empresa, de impuestos, de finanzas, ¿no? Cosas que son... O sea, cualquier persona debería de poder hacer un business plan, un modelo de negocio.
podría hacer las sumas y las restas, ¿vale? Las cuentas. Podría imaginarse, ¿no? Eso que tantas veces se dice de una forma romántica del modelo de negocio en una servilleta de bar, ¿no? Que ya no sé si ni siquiera existen servilletas de estas de papel, las antiguas. Hace mucho que no veo un bar. Creo que siguen existiendo. Siguen existiendo, ¿no? Hablas que se tiran al suelo. Claro, y hablas de las que no limpian, servilletas que no limpian, ¿no? Esas Sí, que sí, acartonadas de estas que te hacen casi más rasguños en la. Sí, que se hacen translúcidas. Sí, siguen existiendo, te lo puedo confirmar. Bueno, pues si tú no eres capaz ni siquiera de poder hacerte un escenario en un espacio pequeño como se hablaba tanto de... Primero el modelo de negocio tiene que funcionar en una servilleta de bar, ¿no? Es decir, que cuando tienes la idea, las sumas y las restas básicas parece que funcionan, ¿no? En términos de márgenes, de gastos, de costes, de no sé qué. Pero toda esa parte más técnica, sí, claro, hace falta muchísima formación. Hace falta mucha formación técnica, pero yo creo que hace mucha más falta seguramente, porque eso lo puedes aprender en cualquier momento, con la cantidad de información que tenemos. Creo que hace mucha más falta el trabajo psicológico, mental, en el que todo parte de la cabeza. Cualquier cosa que nos propongamos hacer. O sea, que tú llegues a los 1000 podcasts o que te quedes en el 50, depende de la cabeza. Y eso solo se puede tocar en ti, no se puede tocar en cualquier otro. Porque José mañana igual no está y estás trabajando con otro, pero tú dependerá de ti que este proyecto se convierta en algo o no. Y eso pasa prácticamente en todo. Cuando tienes reuniones con gente que quiere apoyarte o no tu emprendimiento, el emprendedor, cuando es muy joven, cuando no tiene esa experiencia, no termina de entender lo que se espera de él. Lo que se espera de alguien que quiere iniciar algo es que tenga la energía suficiente para hacerlo, que tenga la capacidad para manejar los diferentes contextos y emociones de todos los que rodean a ese proyecto, y todo eso es lo que le convierte en un buen líder. Un buen líder es esa persona que, sin que tenga que decirle a nadie que es el líder, consigue que los demás quieran seguirle, se lo crean. Entonces, volvemos al creérselo. Todo eso son cuestiones emocionales, cuestiones psicológicas, que cuesta mucho si tú no le prestas atención a ellas en el devenir de las cosas que te suceden en la vida. Si tú no le prestas atención, busca ayuda. Eso es lo más importante. Llegamos a los 40, 40 y tantos con problemas de cuando éramos pequeños, con problemas con nuestros padres. Sí, sí. O sea, hay mucha gente que hasta que sus padres no desaparecen, no se liberan de problemas psicológicos, ¿no? Entonces, la mente es la que te va a construir la comprensión sobre tus capacidades, sobre tus ilusiones, y es la que te va a levantar cada vez que te enfrentes al rechazo, que van a ser tantas veces. O sea, en cualquier emprendimiento, lo que a mí, yo cuando he sido el que ha estado en el otro lado, el que ha apoyado o no a emprendedores o el que ha formado, lo que siempre quiero ver es eso. Es decir, ¿qué es lo que me aportas tú? ¿De qué pasta está hecha esta persona? Ya. No me interesa tanto la gente que es que sea muy agresiva o que sea muy hambrienta o que sea muy valiente. Está guay. Todo eso está muy bien. A mí lo que me interesa más es la capacidad que tienes de reflexión sobre lo que sucede y cómo tú te abstraes entre esa escena para mirarla desde lejos, dejas aparcadito tu ego y tus cosas y, creyendo full en ello, eres capaz de sacar diferentes conclusiones para que eso te dé la posibilidad de construir diferentes ideas y con eso pues puedas traer una buena solución al consejo de administración, que al final un emprendedor es un gestor de un consejo de administración. Sí, pero ¿cómo tú, que has hecho mentorías y que conoces bastante a propósito del tema, cómo crees que un emprendedor se puede conocer un poco más a sí mismo? O sea, realmente proyectarse en el futuro para saber qué es realmente lo que puede aportar con el proyecto, con la idea que tenga en la cabeza. Esa es la pregunta que muchas veces también, incluso yo me he hecho. Digo, vale, yo me veo así, me proyecto en el futuro de esta manera, pero no sé cómo plantearlo, no sé cómo proyectarlo, no sé cómo también explicárselo a la otra persona que quiera apostar por mí, bien sea en este caso pues lo que tú dices, ¿no? Consejo de administración, una marca, alguien. O sea, que realmente ¿cómo se puede uno conocer un poquito más a sí mismo dentro de un proyecto así? Como en el resto de las cosas de la vida, el conocerse a uno mismo en casi cualquier pensamiento que aparece automático, que tú no has provocado, que te aparece, está casi siempre influenciado por el miedo, por una serie de cuestiones. Aparecen. Y esos pensamientos son los que tú tienes que llevar al análisis.
Eso es lo que tú tienes que construir en el día a día. De hecho, desde lo más pequeño que puedas y siempre que puedas influir a alguien pequeño, ese momentito de reflexión para entender cómo estás percibiendo las cosas, eso siempre es un territorio fértil. Pero luego, en términos de relación, lo que tú tienes que entender en la creación de cualquier proyecto o en la creación de cualquier emprendimiento siempre se reduce a una ecuación muy simple y muy básica. Y es, lo que yo te vaya a contar a ti, necesito que tú se lo puedes contar a otro. Esa es la magia de la comunicación, ¿vale? Entonces, si yo te quiero vender a ti una idea o una solución, tiene que ser lo suficientemente simple para que tú, luego echando una Coca-Cola, iba a decir una cerveza. Bueno, puede ser también. Da igual, ¿no? Vale. Lo que surja. Con José, tú se lo puedas contar. Entonces, ahí entramos en el poder de las etiquetas. La gente necesita simplicidad en la comunicación. Si lo llevamos al mundo de la bici, yo me obsesiono con cómo Manolito le dice a Juanito en una salida en bici, le habla de mí, le habla de mi proyecto. ¿Cómo se lo cuenta? ¿Qué le contaría? Eso es algo que tienes que entender siempre, que no lo dominas, tú no lo controlas. Tú nunca vas a poder conseguir dominar cómo hablan de ti o de tu proyecto, cómo cuentan tu proyecto. No lo vas a poder dominar. Tu misión es simplificar al máximo la terminología sobre la idea o la solución. Y eso funciona con el inversor, con el consejo de administración, funciona con el usuario, funciona con el cliente. ¿Cómo simplificas el mensaje para que ese se lo cuente a otro? Si consigues eso y consigues escuchar esas conversaciones, tú ahí te estarás dando cuenta si estás haciendo un buen ejercicio o no. Y cualquier idea, cualquier éxito empresarial se reduce a un ejercicio de comunicación efectivo y... Me parece fascinante, ¿eh? Me parece fascinante, no, en serio, ¿eh? O sea, al final se ha tornado un poco más una conversación más reflexiva y filosófica, que es un poco lo que también se busca aquí. Pero es que me parece que para emprender hay un sinfín de ideas que son maravillosas, que son buenísimas, proyectos que se inician, que encuentras de forma aleatoria en YouTube, hablo de los medios de comunicación, ¿no? Pero hay muchas otras ramas que los encuentras y lo que tú dices, al tercero, cuarto, quinto podcast, aunque era una gran idea, frena. Frena porque la constancia, la perseverancia, digamos que luego también esa ausencia también incluso de formación, si me apuras, al menos de base, pues hace que deje el proyecto. Entonces tú que has emprendido tanto y que además has dicho muchas veces que te has equivocado, que ha habido proyectos fallidos y que incluso ha habido más proyectos casi fallidos que con éxito. Pero no me he equivocado, o me he equivocado muy pocas veces con la gente. Claro. O sea, eso te iba a preguntar. ¿Es importante también de la gente que te rodeas? No solo de la gente que te rodeas, sino conseguir que la gente crea en ti. Ajá. Que es de las cosas más, en cualquier contexto social, las cosas más bonitas y poderosas que existen, que crean en ti. Entonces, cuando tú estás construyendo un equipo, tienes que ejercitar el que crean en ti. Y eso se hace con la práctica. El discurso y la narrativa pues aportan, sí, pero se hace con la práctica. Entonces, no hay nada mejor que un equipo vea a la persona que ha confiado en él para sumarse a ese equipo, la vea en un contexto de defender el propósito común frente a cualquiera, medios, inversores, comités, y todo eso yo creo que al final se reduce siempre a relaciones sociales, casi cualquier éxito. Y si analizas un poco la gente que empresarialmente o en emprendimiento o en cualquier tipo de proyecto les va bien, son gente que tienen una capacidad de influencia más allá de la promesa. La promesa de que hoy tanto estamos sujetos a ella, ¿no? La promesa del hazte millonario con un palo sin haber visto un palo en tu vida, ¿no? Hay básicamente. Vídeos incluso así de, anuncios incluso claro. En YouTube de, oye, te doy 20.000 euros y a ver cómo los inviertes. O sea, también hay mucho gurú, tengo que decir. O sea, hay mucho gurú. Es la época que vivimos. Es la época de los gurús. O sea, te digo esto porque
tú no lo eres en el sentido de que nunca has, bueno, tus formaciones, supongo que en másters, que en diferentes puntos, evidentemente ahí sí que tienes que recibir una remuneración, pero que tú has dicho a veces que las mentorías que has hecho, que en ocasiones han sido casi gratuitas muchas veces, que has expuesto tus conocimientos y eso un poco muestra el interés genuino tuyo por transmitir esos conocimientos para que la gente mejore. Pero también cómo se lleva eso, de que también haya mucha gente que intenta ayudar, pero que realmente es una estafa. Porque... Claro, y más en el emprendimiento, la inversión, que es lo que tira para atrás a la gente, el invertir. Sí. El dejarse dinero para crear su idea. Yo personalmente soy muy, muy crítico con la cantidad de creadores que hay hoy en día intentando traerte la misma promesa, ¿no? La misma promesa, que todas están encubiertas un poco con lo mismo, pero en el fondo, o sea, quiero decir que la disfrazan de diferentes cosas, pero al final el discurso es el mismo, sigue conectado a esta fuente de éxito inventado en el que si estás mucho tiempo aquí, tú también te podrías convertir en millonario, ¿no? Y gente que vende a otros, cómo vender a otros, sí. el hacerse millonario, ¿no? Yo durante años, es verdad que no he cobrado en universidades en las que he trabajado porque yo he decidido no ser remunerado, pero eso ha sido una decisión mía porque creo que lo que estaba... Primero, porque me saltaba el guión, ¿vale? A mí me contrataban para formar parte de una vertical del máster y yo decía, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer otra cosa. Entonces, como voy a hacer otra cosa, si me dejas hacerla, pero no cobro. Entonces, ya partiendo un poco de que si yo te impongo unas reglas, pues luego no me parecía... Igual está feo, efectivamente. Claro, que pero luego también mis clases eran otro rollo. Y de hecho mantengo todavía contacto con muchos alumnos de esa época que eran de todo tipo. Algunos eran estudiantes, otros eran empresarios, porque bueno, eran máster MBAs que la gente paga por... Y en lo mío, en el ámbito del emprendimiento digital y el emprendimiento en general, como tiene tantos matices y para mí es tan personal, pues sí, yo puedo dedicar un rato al grupo, pero luego quiero dedicarle un rato a cada uno, ¿no? Para que salgan de cada clase con ganas y con algo nuevo, ¿no? Pero soy súper crítico con las corrientes que tenemos hoy en día, que además es gente muy joven, normalmente, la que está vendiendo estas promesas. Y la juventud no es que en este caso sea un rasgo negativo de cara a esto, pero sí que de alguna forma creo que debería de empezar a sentirse un poco el bloqueo. O sea, cuando la gente, cuando la audiencia va a decir, ya está, ya deja de meterme estas mierdas, ya está, no me interesa. Yo creo que no va a tardar mucho. Fíjate lo que te digo, yo creo que te noto un cierto aroma a hartazgo, de que hay mucha gente que te intenta vender cosas que realmente no tienen ningún fundamento. Pero también porque saben que mucha gente pues pica en ello y sabe que intenta arreglar una vida cuando realmente es justo todo lo contrario. O sea, es lucrarse más y más y más de las necesidades de la gente. Por eso digo que me gustó esa versión tuya, porque la contaste, creo que de hecho en ese podcast, el número 50. Es que, a ver, para documentarse, honestamente, Fred, es complicado. Es complicado contigo porque, claro, ¿cómo te documentas sobre un entrevistador? Al final, normalmente es él el que se documenta de la otra persona. Pero me gustó esa visión porque realmente creo que hay un interés genuino en ayudar a las personas, justo en el momento en el que todo está un poco pervertido, la verdad. Pero sí, bueno. Yo creo que como también es un tiempo en el que está empezando a molestar mucho ese concepto de emprender algo, ¿no? Está empezando a molestar porque parece que si estás trabajando para otros, estás perdiendo el tiempo. Y quizá hay que aligerarle un poquito la carga a esto del emprendimiento y hay que simplemente proponer que la gente inicie cosas que le hagan sentirse bien y cosas en las que pueda explorar y crear quizá otras capas de su vida sin tener que sacrificar nada de lo que significa y para quién trabaja, ¿no? Entonces el emprendimiento es muy, en mi opinión, es muy multifactorial también.
temporal, dependiendo de dónde estés, pero que no tiene por qué ser una big thing tampoco. O sea, que no debería de tener tanta carga. Cualquiera puede empezar alguna cosilla y que vaya tomando... Y que, no sé, que vaya creciendo, ¿no? Que vaya tomando pues, ese tamaño que... Bueno, de hecho, el podcast del Mayotte que tengo nace hace 10 años, 10, 11 años wow. y nace del amateurismo absoluto. O sea, de que yo estaba en la universidad y me apetecía hacer radio y sale de esa manera. Y ahora sí que es verdad pues, que es un podcast con cierta repercusión dentro del mundo del ciclismo. Pero sale... Es que a veces esas ideas... Antes, mira, justo que hablábamos de lo que ha evolucionado la sociedad, de los inputs que tenemos, de todas las informaciones que nos van llegando, me da la sensación de que hemos perdido un poco ese interés auténtico, ¿no? De iniciar algo, pero sin necesidad de que esto triunfe o no, de que la vida te vaya llevando. Es como que ahora tienes la imposición casi de que si algo lo empiezas, tiene que tener una relevancia. O cierta y que trascendencia. culturalmente yo creo que nosotros nos pesa mucho más el que no salga bien algo. Ya. En otras culturas Sí. no. Yo en ese sentido yo sí que me reconozco hábil en el cuidado de que no me importe si no me salen bien las cosas. Y eso pues, bueno, se cuenta mucho, ¿no? Que en Estados Unidos pues, la gente que empieza cosas es muy reconocida, aunque no le salgan, porque es un empezador. Y los empezadores o empezadoras son muy reconocidos y valorados. Y sin embargo aquí normalmente son, te lo dije, te va a salir mal, ya lo sabía yo, si te lo dijimos todos. Yo he tenido también la suerte de que en mi familia cercana y cerrada siempre han sido muy ligeros conmigo y siempre han sabido que atarme era muy difícil y siempre me han dejado, me han apoyado full en todo lo que yo quería hacer. Pero a la gente le pesa mucho y está guay que no te salgan las cosas. Está súper guay. Está bien. O sea, topicazos aparte de lo que se aprende o no se aprende. Pues es que es lo normal. Es que lo normal es que no te salga. O sea, es muy difícil. Yo he tenido... yo he creado un montón de apps. Una o dos me han salido bien. El resto ha sido dinero perdido. Y tiempo. Y dices, bueno, y cuando que haya alguien que haga un producto y que a la primera le salga, bueno, dicen que eso es muy peligroso porque ya se convierte en alguien que seguramente considera que tiene recetas mágicas. Pero bueno, pues depende cómo sea la persona. O sea, al final yo creo que lo chulo de la figura del mentor, que también está un poquito maleada por vendehumos y cosas así, es el maestro, es la maestría. Claro. Es decir, tú has aprendido el oficio no solo por lo que hayas estudiado o no, sino por la suerte que has tenido de tener a tu lado gente como Javier Ares o cosas así, ¿no? Sí, tal de cual. la que aprendes tanto. Pues el mentor, si dejas un poco el concepto más yanquinizado de esto, es el maestro. O sea, si tú quieres hacer buenas vasijas, tío, vete al mejor vasijero que exista. Es sencillo realmente. En la práctica, incluso en la teoría, por supuesto, pero es sencillo. ¿Cuánto estás dispuesto tú a poner de tu tiempo para aprender aquello que te ilusiona aprender? Sí. Lo que pasa es que ahora también como... Yo creo que la gente también tiene mucho miedo a la inversión económica. Hombre, y lo entiendo. Porque también cada uno tiene su vida, su contexto. Tú has manejado grandes cantidades por inversión, por lo que sea. ¿Cómo te has despegado también de ese temor, de ese miedo al gasto, a la inversión, llámalo como quieras, para crear tu empresa o crear tu idea? Claro, yo he estado en todos los escenarios. He estado en el escenario en el que yo he sido el inversor, o el único inversor incluso. He estado en el que he sido un inversor compartido. Varios hemos invertido en algo. He sido también el que ha invertido y que además he sido yo el que ha emprendido con otros inversores. Y luego la figura del creador que más me gusta, que es el que emprende con el dinero de otros. ¿Vale? Sí. Y otros, también entra la financiación y otro tipo de cosas. Hay también un discurso por ahí en el que inversores intentan trasladar al posible empezador o empezadora de un proyecto que
que nunca invertirían en ellos si ellos no invirtieran la misma cantidad de dinero, ¿no? Ujú. Y yo estoy muy, muy, muy tajante y en contra de esto por también los 25 años que llevo haciendo cosas, porque yo defiendo justo lo contrario. Tú tienes que ser capaz de poder empezar proyectos sin tener que aportar tu capital, aportando todo lo demás. Eso tiene muchísimo valor. El inversor solo aporta el dinero, en la mayoría de los casos solo aporta el dinero, solo aporta el combustible. Y el combustible, la gasolina 98, es prácticamente la misma, la cojas donde la cojas. Pues €1 es igual que lo cojas aquí o lo cojas en la calle de enfrente o lo cojas en la otra. Entonces, ese mensaje que nos trasladan muchas veces sobre que para emprender tú tienes que aportar la misma cantidad de dinero, porque hay muchos inversores que si tú no te arriesgas igual que ellos no van a confiar lo suficiente en ti, eso genera mucho desconcierto en gente que quiera emprender porque considera que hay un requisito que es que tienen que tener ese dinero previamente. Pero no funciona así. Y de hecho tienes que tener la capacidad y la determinación para poder defender tu propuesta sin que tú aportes nada de dinero en ella. Pero para eso tienes que trabajar en muchos aspectos. O sea, tienes que trabajar en el aspecto Tienes que tener una propuesta buena. Una buena propuesta, lo único que necesitas es encontrar al socio adecuado. Y ya está. Pero lo que tú tienes es que mirarte si la propuesta es buena. Y la búsqueda de socios, por ejemplo, es también lo que creo que muchos de lo que muchos carecen es de los contactos, Claro. cómo buscarlo, dónde buscarlo, de qué manera buscarlo. Claro. Te estoy sacando una mentoría aquí No. gratuita. No, pero es que me fascina porque al final, o sea, soy conocedor de algunos de los proyectos que has tenido y creo que muchos de ellos han sido exitosos. El de la obsesión ciclista, que es el tuyo personal, por así decirlo, el más personal, el más enriquecedor, has dicho antes, es un éxito ya. O sea, pase lo que pase, tocamos madera, pero es ya un éxito. ¿Cómo has conseguido, o sea, el poder llegar a eso, el saber a qué puertas llamar, qué socios tener, cómo llegar a esos inversores? Es lo que creo que muchas veces falta. Claro, cuando no te has educado en un colegio en el que estás compartiendo pupitres con hijos pues el networking no lo tienes desde pequeño, Ya. como me pasó a mí. Yo soy de colegio público y mi entorno era la gran mayoría. Claro, Sí. un entorno muy normal, una familia muy humilde. Mi padre matricero fresador, máquina el tío que me hacía las bicis directamente cuando yo las partía. O sea que imagínate. Pero a nivel de networking empresarial y financiero, pues es complicado. Tú sabes que la gente que tiene dinero y que tiene poder, pues ¿dónde lleva a sus hijos? A los mejores colegios, a las mejores universidades. Y no es una cuestión de educación, es una cuestión de networking. Es una cuestión de conexión. Business. Es business. Sí, o sea, tú lo que construyen, lo saben mejor que nadie, es que esos chavales y chavalas cuiden las relaciones para que cuando lo tengan 18, 19, 20, 22 años, les reciban. Les den oportunidades y les reciban. Son las dos cosas. O te doy una oportunidad y te contrato en un sitio y veremos si tienes lo que tienes que tener para progresar, o te recibo para que me cuentes tu movida a ver si apuesto por ella. Claro. ¿No? Entonces, cuando no tienes nada de eso y te lo tienes que construir tú, pues depende en el momento en el que estés. Si tú eres un director, un realizador y quieres aspirar a mejorar en lo tuyo y tienes 20 y tantos y estás un poco perdido, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es irte a un coworking si vives en una gran ciudad. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es estar muy ahí al loro de quiénes son los que parece que manejan los mejores proyectos y irte cuando van al café y a empezar a hacer ahí ciertas amistades. Pero hay un poco de miedo también. Hay poco, no sé si respeto, tienes que ser también ser extrovertido, el poder conectar con las personas, el no tener temor a conocer. Que la vida. La vida. La vida, claro. ¿Cómo haces para conseguir cosas? Bueno, yo he visto ¿Es un ejercicio de seducción? Es verdad que esto es algo que ha pasado fuera de grabación, ¿no? Pero nada más llegar, lo primero que has hecho es preguntar a José a qué se dedica, qué hace. Claro. Que al final, tengo que decir que eres, a ver, que al final te dedicas a esto, pero eres de las pocas personas, por así decirlo, que lo ha hecho hasta ahora. O sea, no sé si va por ahí un poco los tiros. Todo lo que está a tu alrededor es un recurso, todo. Lo que tú tienes que ser la mejor persona posible. O sea, es decir, todo es un recurso, pero no todo te pertenece. O
O sea, tú Ya. lo que tienes es que ser suficientemente buena gente para que no pasa nada, porque yo entro aquí y te pregunto, bueno, a ti ya sé quién eres y qué sé lo que haces, pero a él no. Entonces quiero saber quién eres tú, qué es lo que haces, me interesa tu trabajo, cuéntame, qué propósitos tienes, qué tal. Vale, yo eso me lo guardo. O sea, tú ves algo siempre, el conocer a personas como una oportunidad. Como un Absolutamente. recurso. Cualquier persona que conozco siempre es alguna persona con la que seguro algo podré hacer. Y si no consigo encontrarle ningún tipo de valor dentro de mi sistema, pues no pasa nada, ahí está. Pero si puedo trabajarla, cuando no has vivido en un contexto en el que el networking te cae, te llueve del cielo, yo además no hago networking, lo odio a muerte. Sí. O sea, yo no voy a mí me invitan a un montón de cócteles, eventos de estas mierdas, no voy porque me parece... No te gusta, ¿no? No me gusta nada. Claro, claro, no sé si has ido a esos sitios que te ponen tu nombrecito aquí en el pecho. No he ido y nunca. Tienes que soltar. Me da la curiosidad, nunca he ido. O sea, sí Claro. que también te digo que para mí el lugar donde más, es que tampoco es networking, donde más business se pueden hacer es, por ejemplo, hace nada que estuve en la Mallorca 312, es donde más... Hiciste un networking que alucinas. Claro, Claro. porque conoces ahí a la gente de las marcas, conoces tal. Es verdad que cuando estás relacionado con el mundo del ciclismo, hay veces, hostia, tú eres el de las primeras partes de las carreras. Y digo, sí, muchas gracias. Pues sí, te escucho y tal. Pero a partir de ahí generas ya un vínculo, una Claro. relación, conoces al responsable de producto de Govic o de diferentes marcas, yo qué sé, de 226. O sea, vas conociendo a gente y a partir de ahí generas una relación que a la postre quizá incluso puede llegar a ser profesional, pero nunca he estado en un... O sea, digamos que reuniones de networking nunca he estado. Bueno, esas son las mejores. O sea, yo, por ejemplo, el podcast es... Las que no son impostadas. O sea, son impostadas, pero desde un... Pero con una... hay una excusa detrás, que es una carrera. Sí, pero ojo con el... Sí, que sí. Es que estos eventos que tienen un componente deportivo, pero también hay un componente muy grande de profesional. Exacto. Claro. Pero digo, el networking, digamos, más convencional, como el que podemos entender que nos llegan invitaciones por LinkedIn y todas estas historias, ¿no? No, un karting no sé cuántos para ejecutivos de no sé qué, tal, estás invitado, ya hay 300 y pico. Bueno, ese tipo de eventos que yo personalmente los aborrezco, pero son también muy útiles. Ajá. ¿Vale? Pero yo los aborrezco porque la mayoría de la gente que está ahí, para mí son gente que en términos sociales suele ser un poco torpe. Y se convierte en una constante conversación del día de la marmota de te suelto mi chapa, tú me sueltas tu chapa, ahora cambio al otro, te suelto pero aunque pueda llegar a ser útil, el follow-up luego de esas relaciones es un infierno, te mata en vida. ¿Vale? A mí eso no me interesa nada. Ahora, volviendo a lo de antes, tú buscas dinero, tú lo que quieres son inversores. Bueno, hay un montón de firmas en diferentes escalas, desde Family Office, Business Angels, fondos de inversión, Venture Capital. Hay un montón. Lo único que tienes que entender, y ahí viene la parte técnica, es que alguien te ayude a decir, para ese momento en el que estás tú, presemilla, que ni siquiera es semilla, tú necesitas los Family, Friends and Fools. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que intentar recaudar de a poquitos en nuestro primer radio de acción. Ya, pero yo no le voy a pedir dinero a mi primo, no sé qué. No, bueno, veremos. Vamos a ver cómo lo ampliamos ese Family, Friends and Fools. No, yo ya estoy en un Business Angel, porque ya estoy buscando 50, 100, 200K. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los Business Angels más relevantes para el tipo de proyecto en el que tú estás metido. Te gastas 20 pavos en ChatGPT y empiezas a preguntarle a ChatGPT. Y ChatGPT te va a decir, pues mira, en el sector del ciclismo, si es un proyecto de ciclismo, pues ahí están estos business angels muy reconocidos. Y le preguntas también por su contacto. Esto hace 15 años nos lo teníamos que currar. Ya. ¿Vale? Yo he llegado a aparcar en la puerta de una oficina de fondo de inversión esperando a que saliera una persona para abordarle en la calle. Claro, antes teníamos que hacer otras cosas, pero ahora llegas a tener el contacto de una persona relativamente sencillo, sin tener que hacer scrapping ni técnicas de estas locas. Pero entonces, tú tienes que pensar a qué tipo de profesional puedo entrar y todos estos profesionales, por trabajo, tienen obligación de recibir ideas, porque su único propósito es convertir su dinero en mucho dinero. Es el único propósito que tienen. Si tengo 1 millón de euros para invertir en una cartera pequeñita y lo divido en 10, sé que 1 me va a funcionar, 9 no me van a funcionar.
hago 10 tickets de 100, sé que uno me va a funcionar, ese que me funcione posiblemente me haga un por 20, un por 30, un por 40. Es el objetivo que tienen. Otros 9 los van a tirar a la basura. Para poder cerrar esos 10 tickets, igual tienen que recibir a 100 ideas, 150, 200 ideas. Entonces, profesionalmente te van a recibir. Entonces, no te preocupes tanto en, es que yo no sé cómo llegar a esta gente, porque te metes en su web, escribes al info y te van a responder y te van a dar una cita. Que no te van a poner a un ejecutivo del comité de dirección del fondo de inversión en la primera reunión. Te van a poner a un junior que es recién licenciado, que como objetivo tiene depurar un poco si tu idea tiene sentido o no, para luego elevarla y que vayas pasando de ronda. Esa persona probablemente va a tener problemas de ego, va a tener problemas de inseguridades, va a tener miedos. Entonces tú tienes que cuidar tu energía, tienes que conseguir seducir a esa persona, porque si seduces a esa persona y consigues reducirle bien la información en etiquetas para que pueda contarle tu cuento al siguiente, por eso te decía, la magia está en eso. La comunicación. Si le seduces, le gustas y consigues que esa persona, a su jefe, sepa contarle cuál es tu movida, pues seguramente te reúnas con el jefe. Y el jefe ya va a tener un criterio un poquito más avanzado, en el que ya va a querer a lo mejor ver qué tipo de persona eres. Ya no es una cuestión de currículum, ¿qué tipo de persona eres? Porque esa persona, cuando la tenga que elevar al comité de dirección, lo que le interesa ya no es solo si la idea es buena o no, porque las ideas son todas buenas en un Excel, todas funcionan. Pero lo que tiene que esa persona proponer a que el comité firme o no es si apuestan por ti. Entonces tiene que decir si esta persona tiene lo que se necesita para que esto funcione. Eso es lo más difícil. Por eso te digo, las mentorías son tan importantes porque lo que trabajas con alguien va más allá de lo técnico, va mucho más allá en cocina sería la pastelería. La pastelería es pura técnica. Son gramos. Sí. O sea, cagarla en pastelería es, tío, no te estás aplicando. Porque la pastelería es pura química. Cocinar un guiso ya es otra movida. Ya requiere otras cosas. Entonces, si tú ves que las relaciones y sabes colocar tu frecuencia, y un proyecto como el podcasting te ayuda a eso, si sabes colocar tu frecuencia a la frecuencia del otro, vas a conseguir progresar. Entonces, a veces tienes que ser más comedido porque tienes delante, a mí me pasa, escribo a Cafaún, un fondo de inversión muy conocido en España y tal, les escribo, a Sequoia, quien sea, tengo una idea, quiero contaros no sé qué tal. Me ponen, aunque yo conozca a algún ejecutivo de esa firma, me ponen directamente a un junior. Pues yo tengo que rebajarme, colocarme en su posición, en su espectro vital. Tengo que estar en su frecuencia y conquistarle, pero sin abrumarle, lo suficiente para que yo consiga pasar a la siguiente base y luego a la siguiente base. Y luego llegará un día que lo que tienes que buscar es el contacto físico. Si consigo que nos reunamos físicamente, te tengo, seguro. Físicamente nunca no he cerrado ninguna. O sea, todas las he cerrado físicamente. Lo que pasa es que no me han dejado llegar a todas físicamente. Pero una vez que nos sentemos, lo tengo. Me estás dejando ojiplático. Bueno, de verdad, no, te lo digo en serio, ¿eh? Porque creo que son cosas que no... En el día a día, evidentemente, no las tenemos, pero que no conocemos. O sea, yo particularmente no lo conozco. O sea, un mundo de cómo ofrecerse a alguien con tu idea. ¿Pero cómo negocias una subida de sueldo? Sí, yendo al jefe y tratando de exponer por qué mereces esa subida de sueldo. ¿Y qué vas a hacer luego con ese dinero? Que eso es lo que nos falta muchas veces. Claro. O sea, venimos muchas veces con lo que me merezco, que está bien ese análisis. Es decir, vengo de aquí, se me contrató para esto, he hecho esto, pero si tuviera estos otros recursos, podría hacer todo esto otro. Ya. O sea, ¿dónde está la proyección del que gana el otro? Sí. El otro es el que se la suda lo que te pase a ti. ¿Vale? Todo el mundo se la suda lo que nos pase a los demás. Yo mañana dejo de hacer el podcast, no pasa nada. Somos un pedo intergaláctico. Da igual. No le importamos a nadie. Entonces, en toda negociación siempre tienes que trabajar con las herramientas de la humildad extrema, de no tener miedo a exponerte, de la vulnerabilidad que tengas que poner encima, pero con la confianza de que tu propuesta es buena. Tiene un sentido, ya. Claro. Es decir, si yo estoy ganando 25 o 30 al año
y quiero ganar 40, no solo es las cosas que he hecho, son lo que yo... Lo que puedo hacer. Claro, lo que voy a hacer con esto. Sin amenazas ni hostias. Eso es lo más chungo y lo más rastrero que hay. Que alguien te venga a decirte es que me han ofrecido tal en otro sitio, es que si no, vosotros no me correspondéis, pues me tendré que buscar otra cosa. Ya, y con la contraparte, ¿no? Sí, sí. Eso es de primero de negociación, vamos. Bueno, pues ya te digo que me he quedado... Es una pena porque... Joder, me da pena el que la conversación se tenga que cortar porque es que me quedaría aquí otras 2 o 3 horas más, tranquilamente, escuchándote, porque además tienes una facilidad tremenda para exponer las cosas, pero desgraciadamente, pues bueno, la responsabilidad me reclama a mí en particular, pero de verdad, me ha parecido una charla, una reflexión, sobre todo en esta parte del emprendimiento, el cómo entenderlo. Me ha parecido fascinante porque es verdad que creo que falta mucho conocimiento, mucha enseñanza también, pero enseñanza pura, real, con ejemplos, con vivencias, con experiencias y no tanto con estos gurús de los que hemos hablado, pero el desconocimiento yo creo que es generalizado. A mí me cuesta mucho encontrar en estos que etiquetamos de esta forma qué es lo que han hecho. Sí. Que yo, cuando alguien me pregunta, yo siempre digo, sí, figura de mentor o alguien que te ayude, que te dé foco, que te empuje, que te haga ver ciertas cosas, que te acortan camino, absolutamente sí, pero siempre ten mucho en cuenta que esa persona haya hecho cosas. Claro, claro. Es que muchas veces falta eso. Claro. Falta saber qué ha hecho. O sea, por ejemplo, yo como emprendedor, no sé, hay gente que me pueda llamar mucho más la atención porque tiene ya una empresa montada y porque sé que viene de cero o ha aprovechado un nicho muy concreto. Por ejemplo, o sea, se me ocurre Sergio Peinado en el fitness, se me ocurren más bueno, tú mismamente o me fío más de esas personas que han sabido leer el nicho y también rodearse, como tú has dicho antes, ¿no? de las personas necesarias para evolucionar y crear su propia empresa, su propia idea y darle forma, que de aquellos que no han mostrado tanto y que se erigen como gurús, como representantes de ese tipo de movimientos. Pero te digo que te agradezco mucho que hayas hecho esta especie también de mentoría, en parte, esta mini clase de cómo emprender, o al menos de cómo no tener miedo a. No tener miedo, pero sobre unas bases, siendo también consciente de lo que haces. Que eso es muy importante, saber tus posibilidades y conocer tus limitaciones, que todas las tenemos, ¿eh? Claro, ahí está la parte de vulnerabilidad, de humildad, pero si tú siempre intentas ser la mejor persona en la habitación, si demuestras disciplina, curiosidad, todo ese tipo de cosas atraen a los demás. Tú quieres estar en un proyecto así, cuando estás con alguien así. Y eso siempre funciona. Yo en las mentorías que yo sigo vendiendo, que te cuestan un dinero. Bueno, pues sí. Yo estoy pensando seriamente en si sumarme a ellas. Lo que quiero decir es que cuando terminamos, si quieres, te devuelvo el dinero. De hecho, con el código de descuento clavijo... No. No. Pero yo ofrezco siempre a quien sea que si consideras que no tiene valor, por lo que sea, porque no he conseguido... ¿Transmitírtelo? Te devuelvo el dinero, me da igual. Es en cierto modo, un filtro también para no reunirme constantemente con gente. Y, bueno, ya que has dado ya que has expuesto tanto, has hecho esta exposición, ¿dónde se pueden conseguir? ¿O dónde es? En mi página web, en freds.cc, si te metes en la tienda, pues ahí en la tienda ¿Pone mentoría? Está por ahí. Que la tienda mola mucho, ¿eh? No hemos hablado de la tienda, pero mola mucho. Bueno, pues ahí colé también esto porque la gente me lo iba pidiendo. Entonces al principio tuvo un precio, luego lo dupliqué y ahora está en un punto en el que bueno, pues está en un precio un poco... Son 240 euros, o sea, es un precio alto. Pero dependiendo para quién, claro. Dependiendo de lo que bueno, estén si realmente eres capaz de exponerlo como lo has expuesto ahora, es que tienes mucho bagaje. O sea, tú lo puedes demostrar con hechos. Entonces, si se puede demostrar, yo creo que ahí en parte ganas en credibilidad, que es lo que ahora mismo escasea, ¿eh? La credibilidad cuesta mucho dinero, como es lógico. Tiempo cuesta mucho tiempo. Porque es una cosa que se construye poquito a poco. Por eso.
pues como aquí con José, si quieres hablar de streaming en directo, de eventos deportivos y de lo que no son deportivos, evidentemente tiene un bagaje que... Por aquí no está conectado el bar, ¿no? No está conectado. Vale. Ahí está. Te voy a hacer la última pregunta que se la hago a todo el mundo. Ah, vale. Que es algo muy sencillo. Dime con quién quieres que hable, como bien reza el nombre del podcast. Con el siguiente. Con el siguiente o con el que, bueno, cuando pueda encajarlo. O sea, ¿y hay alguna categoría en particular en la que quieras...? Realmente, a ver, el periodismo, comunicación, deporte, incluso no tiene por qué estar tan relacionado, mundo del fitness también, incluso, que es algo que me gustaría también tocar, porque soy un fanático también del Pues fitness. mira, vamos a tirársela a Nico. ¿A Nico Abad? Sí. Vale. Yo, si quieres, te lo... ¿Tú crees que se animaría? Seguro. Si Sí. se lo digo yo, sí. Pues entonces, Te lo aseguro. si tú me haces la aproximación, perfecto. Sí. O sea, es verdad que hay gente con la que es más fácil. Es un tipo súper generoso, Sí. es un tipo muy querido y es un currante nato. Me haré Es que ilusión. ahora no vive en Madrid, pero viene mucho por aquí. ¿Viene mucho por aquí? Sí. Bueno. Y ahí tienes... es una figura súper interesante porque él pasó de toda esta parte más convencional de la comunicación a tener que crearlo él de la nada, y si le sigues o lo que sea, a mí me sigue explotando la cabeza la cantidad de contenido que crea. Es muy loco. Si tú yo comparo mi proyecto con el suyo, Sí, bueno. a nivel de creación de contenido es súper loco. Te sientes pequeñito siempre porque no para de crear. Y yo no voy por ahí, yo no voy en el volumen, ni en la actualidad, Sino más ni en en la la opinión. calidad. Yo voy más en cosas que trasciendan, que se queden. Yo quiero que un contenido mío, visto a lo de 5 años después, funcione igual. Y esto es otro tipo de contexto, pero a nivel de adaptación, de cómo este perfil se ha convertido en un profesional completamente actualizado, Sí. con una visión, entiende muy bien el lenguaje muy rápido de los nuevos medios, y que tiene el tío una capacidad para también explotar conceptos que está guay, está guay. Y su hijo es semi-pro. Sí lo conozco. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que lo llegué a conocer. ¿No está de más con temas audiovisuales también? Ahí ya me pierdo. Pero Creo sé que está con temas estás- audiovisuales también y es semiprofesional, sí. Y el otro que te propongo, mira, te propongo dos. Venga. Kiko García. Hombre, Kiko. Unipublic. Claro. Sí, vamos, Kiko García. Director técnico de la Vuelta. Director técnico de la Vuelta a España. España junto con Escartín. Exacto. No, pues Kiko es un crack. Kiko es un tipo... Pues hablé ayer con él. Yo, esos dos. Es maravilloso. Además, es yo maravilloso. me he cruzado muchas veces con él en la Vuelta a España y incluso le hice una entrevistilla así más corta, pero fue en la Vuelta. No es este contexto. Kiko García tiene un trasfondo tremendo. Kiko te va a molar muchísimo. Si te has visto nuestro episodio, si Sí. te lo ves, quizá Kiko es difícil llevarlo al mundo de la bici, porque Sí. el tío es muy Sí. profundo, muy intenso y mola. A mí me mola mucho. Y de hecho nos hemos hecho súper colegas desde Sí. ese episodio. Además, es un tipo muy cercano. Sí, Muy cercano y que te habla con mucha transparencia de las cosas. Y eso está muy bueno. merece la pena. Vale, pues hecho. Fred, Bueno, un placer. muchas gracias. Nos vemos en el partido de vuelta, ¿no? Absolutamente. Yo ya me he quedado con eso, ¿eh? Ahora ya, Sí, encima sí. después de escuchar esto ya... Me tienes que contar tú tus cosas. Bueno, lo intentaré a ver ¿Cómo si funciona- es interesante. Espero ¿Cómo que sí. funciona la radio por dentro? Uf, la radio, la tele son temas aparte. Además, ahora es un buen tema que tocar. Porque hay que convivir con nuevas tecnologías y creo que estamos en una generación, la nuestra en particular, los que tenemos 30, 35. La nuestra, me gusta que me incluyas ahí. Hombre, es que tú estás hecho un chaval. Estoy O sea, hecho un tú, chaval. tú estás más que digitalizado y adaptado. Sí, eso sí, eso sí. No, estás hecho un chaval. Fred, Te agradezco mucho. gracias a ti. Que tengas buen día. Muchas gracias. Y a ti también, José. Plas, plas. Ahí. Así se cierra un podcast, como tienen que ser.